o el nacimiento biológico. Si no se le alimenta adecuadamente, va a pasar un buen rato, buen tiempo en crecer. Por eso los padres se enfocan en alimentarle adecuadamente, porque quieren mirar su crecimiento también de la misma manera. Pues en Cristo, cuando nacemos, también necesitamos adecuadamente ser alimentados. Aleluya, gloria a Dios. Por supuesto que la comida es totalmente diferente. Aunque el Señor en su palabra hace ciertas comparaciones, como por ejemplo el recién nacido, ¿verdad? Solamente abre su boquita para que pongan su alimento ahí en su boquita, y su alimento es leche en sus primeros días, hasta que llega el tiempo ya de darle cierta clase de comida ya sólida. Muy bien, en Cristo también crecemos, empezamos de esa misma manera. Al principio, pura leche nos da el Señor. Pero conforme vamos creciendo, también el alimento va siendo un poco cambiado. El asunto aquí es el siguiente, y quiero que ni uno solo de nosotros estemos en esa situación. Y voy a mencionar al cristiano que lleva tiempo en una iglesia y no ha crecido ni espiritual, ni ha madurado espiritualmente. No ha crecido en conocimiento, ni ha madurado espiritualmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que seguramente no se está alimentando correctamente, no le están alimentando, ni hace nada por alimentarse. Es todavía como un bebé recién nacido que no sabe adquirir por sus propios medios el alimento. Así hay muchos cristianos, lamentablemente, dentro de las iglesias. Hello. Muy bien. Eso nos guste o no, así es. Amén. Así es, amén. Muy bien. Decía que está finalizando el año. Yo no sé si usted recuerda al principio de este año que se propuso en su corazón en los caminos del Evangelio. Si anheló o deseó crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, o si simplemente dijo: así estoy bien, no me importa si pasa otro año, así estoy bien, no tengo problemas, no hago nada, ni me hacen nada, y así estoy bien, voy a la iglesia, escucho el mensaje, canto, y no sé si usted se comprometió, anheló o deseó crecer y madurar espiritualmente al principio de este año que está finalizando. Bueno, si la respuesta fuera sí, pastor, yo me propuse, yo deseé al principio crecer y madurar espiritualmente, porque ya tengo 3, 4, 5 más años en el Evangelio y no veo en mi persona ni crecimiento en el conocimiento ni en la madurez espiritual. Bueno, magnífico. ¿Y a qué nivel está ya a estas alturas del año? Porque ya está terminando el año. No hay ningún problema en esto. Si se comprometió, le dijo al Señor esto y el otro, y no sucedió nada, porque somos bastante, voy a decirlo así, buenos para eso. Nos comprometemos, decimos, y ya los 2, 3 meses, ya el compromiso se olvidó. La mente se abrió solamente por unos momentos dentro del culto, en el tiempo de la presencia de Dios, y el Señor atento abrió la mente y puso en su mente el haber, también el querer como el hacer de su palabra. Pero pasaron 2, 3 meses, hubieron situaciones difíciles y se congeló el anhelo. Se minimizó el anhelo. Y ahí quedó la promesa y el compromiso que se hizo con el Señor. Muy bien. Pues no estamos empezando el año, simplemente lo estamos terminando. Comprométase esta noche. Amén.
con el Señor, no con el hombre. Hello. Porque Él es el que da el querer como el hacer. Él es el que da el crecimiento. Dice, Gloria a Dios. Apolo regó, otro sembró y el Señor dio el crecimiento. Muy bien. Ofrézcale al Señor su corazón como un terreno bien preparado, dispuesto para recibir la semilla, para que germine y dé fruto. Amén, aleluya. ¿Cómo crecer espiritualmente según la Biblia? Vamos a mirar 1, 2, 3, 4 citas bíblicas relacionadas con esto. Y la primera la encontramos en 1 de Corintios. Capítulo 14 y versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, pero en la malicia. Maduros, dice, en el modo de pensar. Muy bien. Yo daba este consejo a alguien. Sé niño, le decía. Sé pequeñito en la malicia y grande en el buen pensar y las buenas decisiones. No más niños, a no ser que tenga 8 días en el Evangelio, pero ya de 6, 1 año en adelante creo que es injusto seguir siendo niñitos, deseando tomar esto. No nos crió ni nos llamó para ello. Muy bien. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 4 de Efesios, versículo 13, 14 y 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios. Crezcamos en todo. Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Amén. Segunda de Pedro. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Dice: antes bien, crecer, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Aleluya. Muy bien. Estas son las citas bíblicas que le ponen esencia al mensaje, o lo respaldan, como usted quiera entender esto, o lo apoyan. Gloria a Dios.
Voy a mencionar unos puntos acerca de lo que es esto del crecimiento espiritual. ¿Por qué un cristiano no crece en conocimiento y en madurez espiritual? Primeramente está la falta de conocimiento. Un cristiano que no se interesa por el conocimiento y la madurez espiritual, decía hace un momento, va a pasar bastante tiempo sentado en una silla sin aprender a hacer absolutamente nada para el reino y la gloria de Jesucristo. Si estoy equivocado, me corrige. Cuando pensamos, oiga bien esto, en el ministerio de Jesús y el sacrificio que Él hizo por nosotros, no debe haber duda de que nuestro crecimiento espiritual es algo de gran preocupación para nuestro Señor Jesucristo. Jesús vivió su vida terrenal como una demostración perfecta de lo que realmente significa vivir una vida agradable a Dios. Bueno, pues con esto en nuestra mente, amados hermanos, también tenemos que recordar que Jesús no caminó solo. Jesús tuvo 12 discípulos. Y estos 12 discípulos caminaron con Jesús diariamente durante su vida terrenal, y Jesús continuamente les enseñaba y ministraba. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si examinamos, amados hermanos, esto, o el hecho de que Jesús siempre estaba enseñando, debemos entender que sí había necesidad de enseñar, era porque había una falta de conocimiento y una falta de madurez espiritual en la iglesia o en el pueblo cristiano. Algo que llama la atención y es preocupante es la apatía o el desinterés o el rechazo por el conocimiento de nuestro Dios. Fíjese bien en esto que le estoy diciendo. Hace un momento lo mencioné. Muchos cristianos, porque ustedes lo saben también como yo, muchos cristianos, y la Biblia nos relata este grupo de personas, muchos cristianos no tienen ningún interés por el crecimiento, por el conocimiento, ni la madurez espiritual. El enemigo, vuelvo al mensaje anterior, el enemigo ha abierto la mente de algunos cristianos y ha puesto en esas mentes sus argumentos malignos y sucios. Wow. Y ese es el grupo de cristianos que no tiene interés por el conocimiento de Dios, ni tampoco por la madurez espiritual. Tenemos que deshacer con el poder de la palabra y los derechos que Dios nos ha dado todo argumento maligno en nuestra mente. Amén. De lo contrario, va a ser bastante difícil nuestro crecimiento en el conocimiento y la madurez espiritual. Esa es la razón por la que miramos ahora mucho pueblo de Dios confundido, sin ningún tino, porque les falta el conocimiento, les falta el interés. Y algo que debemos atender en esto es que desagradamos feamente a nuestro Padre Celestial cuando rechazamos su conocimiento. Así es. Hace muchos años, en los días del profeta Oseas, mucho pueblo de Dios fue aniquilado por los enemigos porque rechazaron el conocimiento de Dios. Y sin el conocimiento de Dios, quisieron, conforme a ellos mismos, enfrentar a sus enemigos. Lo que ellos, por no tener conocimiento, pudieron saber en algún momento es que Dios no estaba con ellos para cuidarlos o darles la victoria contra sus enemigos.
Y el profeta seguramente en sus oraciones le decía: Señor, ¿qué está pasando? Mira, están aniquilando a tu pueblo. ¿Por qué no los defiendes? ¿Por qué ahora no estás con ellos? ¿Por qué no los cuidas o les das la victoria? Y seguramente el Señor le responde a este varón, a este profeta, y le dice: mi pueblo, le dice, fue destruido porque le faltó mi conocimiento, le dice. Aleluya, gloria a Dios. Y esas cosas no han cambiado. El Dios de este profeta Oseas es el mismo Dios al que nosotros alabamos y amamos. Así es, aleluya. Es el mismo, no hay otro. El asunto, amados hermanos, es que en nuestros días hay muchas iglesias con un Dios moderno, diferente, y le hacen creer, amados hermanos, a los miembros de las congregaciones que el Dios, por ejemplo, de Oseas no es el mismo de nuestros días. Actúa de otra manera, le enseñan a la gente. ¿Y sabe cuáles son las características de esas iglesias? Iglesias liberales, miembros liberales. No tienen ningún respeto, no tienen ninguna excelencia, no hay nada, amados hermanos, que glorifique y dé honra al Señor. Honran y glorifican conforme a ellos mismos, pero Dios no atiende eso. A diferencia de que si tuvieran el conocimiento de Dios, entonces las cosas serían diferentes. Un cristiano con el conocimiento de Dios y con madurez espiritual no acepta estar en una congregación con esas características. Por aquí han pasado muchos hombres y mujeres. Escuchan uno o dos sermones y entienden muy bien porque son inteligentes, tienen conocimiento de naturaleza, del que Dios les dio al haberlos creado. Y cuando se enteran de que aquí se exige, amados hermanos, santidad para poder obtener salvación, no les gusta. Pero llegan a una iglesia saturada de miembros, donde les engañan con la palabra, donde les ofrecen salvación sin ninguna santidad. Ahí están bien, ahí les gusta. Por eso congregaciones enteras, hasta con todo y su líder, se van a quedar a la gran tribulación en el gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Así es. Tenemos que estar entendidos en esto. Les falta el conocimiento. Aleluya. Aleluya. Mi pueblo fue destruido, o sea, le dijo el Señor a este hombre, porque le faltó mi conocimiento. Fíjese, amado hermano, que desechar el conocimiento de Dios, sus ordenanzas y su ley, no solamente te impide el crecimiento y madurez espiritual, también destruye. Fue destruido mi pueblo porque le faltó el conocimiento, y también desecharon mi conocimiento, les dice. Y por cuanto eso hicieron, yo también, dice, los echaré, dice. Yo echaré, dice, del sacerdocio a ese pueblo que rechazó mi conocimiento. Y no se refiere solamente al sacerdote de la iglesia. Alguien que interprete mal esto va a decir: eso es para el pastor. No, somos pueblo santo adquirido por Dios, real sacerdocio. Eso es lo que somos nosotros. Así que esto no es solamente para el sacerdote de la iglesia, es para todos. Se olvidaron, le dice, de mi conocimiento, lo rechazaron, y por lo tanto yo los echaré del sacerdocio. Y porque también olvidaron mi ley, le dice. Wow. También yo los olvidaré, no solamente a ellos, sino hasta sus hijos, le dijo el Señor al profeta.
Así que por falta de conocimiento, una iglesia no crece en el conocimiento ni en la madurez espiritual. Otro punto muy importante por el cual una iglesia no crece en el conocimiento y en la madurez es por la hipocresía. Ouch. Satanás conoce muy bien esta área y por eso usted se ha enterado, no sé si alguna vez algún inconverso malentendido le ha llamado hipócrita. Todos los evangélicos son hipócritas, argumentan muchos inconversos. Y en parte tienen cierta razón. Así es. Hay mucho cristiano con apariencia de piedad solamente. Ajá. Hay mucho cristiano que le falta el conocimiento y su característica principal es su apariencia exterior. No hace muchos días me tocó mirar a un cristiano disfrazado de mujer. Santo. Sí, con la falda hasta el piso, maquillado y bien depilado como mujer, pero era hombre. Wow, yo cuando los miré así, 3 hermanas, mire, le digo a la hermana, 3 siervas vienen al culto. Por ahí está la iglesia, cerquitita. Y al acercarse a nosotros, una de las tres siervas era hombre. Alábele porque Él vive. Aleluya, gloria a Dios. Dígame si eso no es hipocresía ante los ojos de Dios. Es una Abominación. terrible hipocresía. Es abominación. Querer aparentar lo que no es. Pues así somos nosotros algunas veces. Ouch. Cuidamos solo nuestra apariencia exterior. Hello. Oseas 4:6 fue una realidad muy fuerte en los días de Jesús debido a la hipocresía religiosa que existía en ese tiempo. Jesús miró que los líderes judíos de la época eran personas que no tenían un conocimiento de la salvación de Dios, sino que tenían solamente un conocimiento religioso que les impedía reconocerlo personalmente y por ello no lo recibieron ni lo aceptaron como su rey. Así es. Eran hipócritas, excepto los que sí le aceptaron y le recibieron. Este grupo de personas, amados hermanos, solo conocían las escrituras, pero con su orgulloso estilo de vida negaron el poder que descansa en la palabra de Dios y eran judíos. La palabra de Dios habla fuertemente de aquellos que profesan la piedad, pero sus vidas no demuestran lo que profesan. Hello. Así es. Alabado sea Cristo. Déjenme llevarlo por aquí a la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, poderoso. Segunda de Timoteo capítulo 3. Aquí nos habla, amados hermanos, del versículo 1 al 5, del carácter de ciertas personas con las cuales usted no tiene por qué hacer alianza. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, Timoteo, le dijo el apóstol Pablo. Timoteo fue uno de sus hijos en la fe. Amén. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le dijo.
Nosotros estamos ya en esos días. Así es. Los tiempos son bien peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, le dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, fatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Así es. Gloria sea al Señor. Si cometemos errores y detenemos nuestro crecimiento en el conocimiento y la madurez espiritual, el Señor no tiene nada que ver con eso, porque Él habla antes, o sea, a tiempo, y también te puede hablar fuera de tiempo. Así es. Así que no hay excusa. Me equivoqué porque nadie me lo dijo. Si un cristiano dice eso, el Señor se va a fastidiar, porque todo cristiano, me imagino, que tiene una Biblia. Muy bien. En Mateo capítulo 23, versículo 27, Jesús hizo un comentario, amados hermanos, con un significado similar cuando reprendió duramente a los fariseos por su orgullo religioso. Y dice exactamente, les dijo Jesús a los fariseos: ay de ustedes, les dijo, escribas y fariseos hipócritas. Oiga lo que el Señor les dijo que eran y lo que somos nosotros algunas veces, o son muchos en estos días, porque ustedes, les dice, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, dice, se muestran bonitos o hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte. Wow. Y de toda inmundicia, les dijo. Wow. Que el Señor nos ayude con la apariencia. Amén. Religiosa. Que no nos vaya a encontrar, amados hermanos, el Señor, o diría mejor, que no vayamos a estar de esta manera cuando el Señor venga por su iglesia. No crean que quedarse en la gran tribulación va a ser algo agradable. Nada, que me descabecen y ya. No, mentiras. Antes de que les descabecen va a haber una persecución y un sufrimiento terrible. Así que si no se preocupa por ir en el primer viaje, para el segundo no será nada agradable. Aleluya. La hipocresía no deja crecer. Así es. Al examinar detalladamente este tema, amados hermanos, es necesario pedir a Dios en oración que nos ayude a examinarnos y que nos guíe también a entender verdaderamente la importancia del crecimiento espiritual y la madurez en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Muchos cristianos hoy en día se preguntan: ¿y qué es crecimiento espiritual? Claro, no leen la Biblia, no saben. Porque el mayor conocimiento para el cristiano está en la Biblia. Así es, amén. Aquí está lo que el cristiano necesita para todo. Gloria a Dios. Aquí no están completas. Así que si usted no crece espiritualmente y no madura espiritualmente, si no crece en el conocimiento y no madura espiritualmente, es porque usted no quiere. ¿Qué es crecimiento espiritual? Bueno, para los que no saben, hoy lo vamos a saber.
Aleluya, gloria a Dios. Si examinamos la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, podemos llegar a notar que el crecimiento espiritual es algo que se ha hecho más complicado de lo que realmente es. Como cristianos, una cosa en la que podemos estar seguros es que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Primera de Corintios 14:33 nos dice que para que podamos definir lo que es el crecimiento espiritual, no hay otra manera de hacerlo que examinando las escrituras. Ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué hay tanto desinterés por las escrituras? Hello. Pídale a Dios, no digo pidámosle porque yo tengo hábito de escudriñar este libro. Es un hábito fuerte el que el Señor puso en mí. Gloria a Dios. Aleluya. No vivo un solo día sin escudriñar esta palabra. Y vengo haciéndolo desde hace bastante tiempo. Ahora, yo sé que algunos de ustedes no leen la Biblia. Hello. Aleluya, gloria a Dios. Pídale al Señor que le quite un hábito del que no le edifica y que le dé hábito de escudriñar la Biblia. Él lo va a hacer. Por Facebook. Porque tenemos hábitos que no edifican. No sirven para nuestro crecimiento en el conocimiento y la madurez espiritual. Pues uno de esos, pídale al Señor en oración que se lo quite. Cambia, Señor, este hábito por el hábito de orar y de escudriñar tu palabra. Amén. Aleluya. Entonces, si usted adquiere ese hábito, seguro estoy que al llegar el próximo diciembre, yo le voy a ver en otro nivel de conocimiento. Amén, aleluya. Espiritual. Amén, gloria a Dios, poderoso. Y no me gustaría verle en el mismo nivel con el que está terminando el año. Sí, Señor. Eso sí dolió. Aleluya, gloria a Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice, amados hermanos, que es necesario. ¿Sí? Necesitamos crecer, amados hermanos, en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Aleluya. Es una necesidad urgente. Como cuando tiene 8 o 10 horas de no comer y tiene ansias de encontrar un delicioso plato de comida. De asada, dice el hermano. Ah, vaya. Pues de la misma manera agarre ansias por crecer. Si no sabe cómo hacerlo, no se preocupe, no tiene que hacer mucho. Póngase en las manos del que le va a dar el crecimiento solamente. Vaya, Señor, aquí está mi vida. Yo no sé cómo hacerle, diga. Pero sé que tú sí puedes porque eres poderoso. Gloria a Dios. A ver qué nos dice por aquí la Biblia. Ya voy a terminar. Oh. Hebreos capítulo 5 y versículo 12 dice, para los que no han crecido e hicieron promesa o no les interesa el conocimiento, tenga mucho cuidado. Aleluya. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tal necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Conoce usted alguna persona ya, vamos, adulta, que no quiera comida sólida y que le diga, no, yo, deme solo lechita? Y más lechita. Y otra vez lechita. No, a los 3, 4 días de estar tomando leche se va a enfadar y va a querer otro tipo de comida. Ahora oiga esto, es preocupante. Hablando en términos espiritual, hay cristianos que no tienen 2 ni 3 días tomando lechita, solamente ya tienen años. Y no se han enfadado de la lechita. Tan cómodos. No les interesa la comida sólida. ¿Y cómo será un cristiano de esos? Yo se lo menciono o se lo describo. Son apáticos, indiferentes, orgullosos, fríos. Abostezan 50 veces en la hora del mensaje. Les da sueño la enseñanza. Les hace falta un vaso de lechita. O porque la comida que el Señor le quiere dar es sólida y no le gusta. No sabe cómo comerla y digerirla. Porque quiere lechita todavía, dice aquí el apóstol o el escritor a los hebreos. Cuando debiera ser ya maestro. Gloria a Dios. Cuando debiera tener ya un nivel, amados hermanos, adecuado al tiempo que tiene en los caminos del Evangelio, aún está tomando lechita. ¿Cómo crecer espiritualmente? Bueno, agarre hábito de oración. Tener un hábito de oración es sumamente esencial para el crecimiento y madurez espiritual. Ore, aunque sea 10, 15 minutos diarios. Y el hábito va a ir creciendo y Así desarrollándose. es, amén, aleluya. El Espíritu mismo va a ir poniendo anhelo y hambre, ya no de lechita, sino de comida sólida. Amén, gloria a Dios. Estudio bíblico, compañerismo de la iglesia, humillándonos también a nosotros mismos y ser perdonadores. Este es el asunto del crecimiento espiritual. Hay mucha más enseñanza en la Biblia para esto. Pero lo que me llama mucho la atención es esta. Debiendo ser ya maestros. Wow. Cristianos con 5 años para arriba y todavía no predican. Gloria a Dios, poderoso. Poderoso el Padre. ¿Cómo calificará el Señor eso? Poderoso, poderoso. Muy bien. Le voy a presentar 5 señales rápidamente de crecimiento y madurez espiritual. Las señales. A ver si usted tiene alguna de ellas. Si tiene las 5, gloria a Dios por eso. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a ver. Primera y segunda.
versículos 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta lista es una excelente referencia para medir nuestro progreso en la vida cristiana. Primero, la primera señal que debe tener un cristiano que ha crecido en el conocimiento y madurez espiritual, debe tener hambre. Cada día o cada vez mayor. ¿Hambre de qué? De conocer a Dios. Aleluya. Esa es una señal para un cristiano que ha crecido en el conocimiento y la madurez. Muy bien. Entonces, un cristiano con esta característica y este anhelo o hambre, amados hermanos, dice que si estamos, o los cristianos que están creciendo espiritualmente, dice que anhelarán conocer más y más a Dios cada día. Gloria a Dios. Bueno. Dice que los cristianos con esta señal no estarán satisfechos con el conocimiento que tienen ahora de Dios o de su manera de actuar. Antes bien, dice que tendrán ansias de conocerle más profundamente. ¿Tiene esa señal? Muy bien. Segunda señal. Los cristianos que han crecido y madurado, hay en ellos un profundo deseo de conocer la verdad de la palabra. Una parte importante de nuestra madurez, amados hermanos, es entender el poder y la importancia de la palabra de Dios para nosotros mismos. Así que debemos anhelar descubrir lo que dice la Biblia en cuanto a nosotros mismos, nuestra familia, las iglesias y todo lo que nos rodea. Señal número 3 de un cristiano que ha crecido y ha madurado: una conciencia mayor de su pecaminosidad. A medida, amados hermanos, que tengamos más intimidad con nuestro Dios, estaremos cada vez más conscientes de nuestra apremiante necesidad del Señor, de su palabra, de su presencia, de su gracia, de su unción, de su conocimiento. Aleluya. Y de todo lo que Él puede darnos. Y esto, al hablar de conciencia, no significa que los cristianos maduros deben verse a sí mismos como sin ningún valor. Por el contrario, esta conciencia indica, amados hermanos, que nuestro espíritu que está madurando simplemente no tolerará los mismos pecados que en una vez cometimos con tanta facilidad. Un cristiano grande en el conocimiento y la madurez espiritual no vuelve a cometer los mismos pecados que hace un tiempo atrás cometía, dice, con tanta facilidad. Yep. Ahora podemos entender entonces la importancia de crecer. Aleluya, amén. En el conocimiento y la madurez espiritual. Si no, seremos de esos cristianos que pecan hoy, mañana y otra vez mañana y otra vez
Y ahí están en la iglesia, ocultando su pecado. Hipocresía. Alabado sea Cristo. Amén, alabado. Pero nosotros le declaramos a ese mentiroso que no seremos de esos. Amén. Aleluya, gloria a Dios, poderoso eres, Padre. Sí, sí. Porque vamos a crecer en el conocimiento y la madurez espiritual, y lo que hacíamos antes estará sepultado. Cierto. Gloria a Dios. Amén. Nuestro cuerpo será solamente templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Todo nuestro ser estará muerto para el diablo, muerto para el mundo y vivo para Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el asunto de esta conciencia. Poderoso, Señal número 4, poderoso. una respuesta rápida y contrita al pecado. Poderoso eres, Padre. Poderoso. Hay cristianos que pecan y no se arrepienten, así están bien. Bien tranquilos y a gusto los ingratos. Muy El bien. Señor me mostraba este púlpito hace un tiempo quebrado, Poderoso. así de pedacitos, quebrado como un cristal o un vidrio de un automóvil. Y yo preguntaba, ¿y qué sucede con esto? ¿Y qué sucede con esto? Bueno, llegó el tiempo cuando el Señor sacó a la luz la verdad del púlpito quebrado. Había pecado en ese espacio. Poderoso eres, Padre. Poderoso. Confrontamos el asunto. La persona que estaba en esa situación decidió dejar la iglesia, no arrepentirse, Santo cielo. no pedir perdón, no permitir que el Señor arreglara su situación. Decidió mejor irse de la iglesia. Y allá vamos nosotros con cara de güey, dice la enseñanza. Ya. Aleluya. Poderoso eres, Padre. Poderoso eres, Padre. ¿Qué pasa, Poderoso hermano? eres, Padre. Te alabamos. ¿Y qué? No, dice, no quiero oír nada, ya sé lo que me van a decir, que el altar está quebrado. Sí, de Dios. Ya sabía, claro. La palabra de Dios es también para redarguir. Amén, gloria a Dios. Tengamos mucho cuidado, no podemos ocultar absolutamente nada ante los ojos del Señor. Amén. Y Él nos saca todo a la luz. Serán pocos los días que podamos engañarnos a nosotros mismos, a nuestros líderes, sí, pero al Señor no vamos a engañarle Amén, jamás. aleluya. Y Él tampoco va a permanecer sin sacar a luz lo sucio de nuestro corazón. Sí, Señor. Amén, Poderoso. gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Poderoso eres, Santo eres, Padre. Cuando el cristiano está creciendo espiritualmente, no puede mantenerse fácilmente en el pecado. Amén. Si tropiezan, desean poner inmediatamente toda transgresión a los pies de Cristo y arrepentirse verdaderamente de sus acciones lo más rápido posible. Así es, amén, aleluya. La señal número 5 y última. Una dependencia cada vez mayor del Espíritu Santo tiene el cristiano con madurez espiritual y conocimiento suficiente. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Cuando los cristianos están maduros, dependerán cada vez más del Espíritu Santo y aprenderán a confiar solamente en Dios para que Él les dé ayuda a superar las circunstancias que parecen insoportables en su vida. El crecimiento espiritual muchas veces se produce en medio de los periodos de mayor dolor y agitación. Cuando Dios te prueba es porque quiere darte crecimiento. Gloria a Dios. Y por muy difícil que sientas la prueba, el Señor te dice y te ha dicho muchas veces, no te aflijas.
Porque Dios sabe librar, dice, de la aflicción. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Claman los justos, dice el capítulo 34 de los Salmos, y Jehová los libra De de todo todas mal. sus angustias, de todas sus aflicciones. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Grande, poderoso. Alabado sea Cristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. El crecimiento espiritual muchas veces se produce en medio de los periodos de mayor dolor y agitación. Nunca llegamos a ser conscientes de lo que Dios puede lograr a través de nosotros. Hasta que nos encontramos, amados hermanos, en situaciones en las que nos sentimos totalmente desválidos. Aleluya. Y termino con 3 preguntas. 2 vienen de arriba para cada uno de ustedes y una de mí para ustedes. Solo una es mía. Las otras 2 vienen de papá. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. ¿Qué me irá a preguntar el Señor? Dice alguien. Poderoso. La primera pregunta que el Señor te hace es: ¿en qué áreas de tu vida estás teniendo problemas para ponerlas bajo el control de Él? La segunda pregunta que el Señor te hace en esta noche es: ¿cuánto tiempo pasas? Aleluya. Leyendo y meditando en su palabra. Hello. O sea, como si el Señor te dijera: hijo, hija, ¿cuánto tiempo pasas cada día leyendo y escudriñando mi palabra? ¿Ah? ¿Qué le respondería a usted? Aleluya. No tengo tiempo para ti, Señor. Ouch. Tu palabra no me interesa más que mi trabajo. Vive Dios. Poderoso, Padre. Sí, Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Así le dijo el Señor a Oseas cuando él le reprochaba la destrucción de tanto pueblo. Y mi pregunta: ¿cómo está usted distribuyendo su tiempo para crecer y madurar espiritualmente? ¿Cuántos minutos usted ora en su casa o donde sea? Hello. ¿Cuánto lee la Biblia? ¿O qué cree que solamente yo tengo que crecer? Vive Dios. Aleluya. Alabado sea Gloria a Cristo. Dios. Poderoso eres, Padre. Gracias. Póngase de pie, ya terminé. Gracias a Dios, ¿verdad? Exacto. Gloria a Dios. Ah, Gloria a Dios por eso. Ya basta de tanta exhortación. Señor, mira, todos están yendo porque tu palabra es muy dura. ¿quieres decir tú también? Pedro en sus propios pensamientos, mirando a aquellos desinteresados por la palabra del Señor, por el crecimiento, se enojaban, daban la vuelta y se alejaban de Jesús ahí donde él estaba predicando, y a Pedro no le pareció bien aquello. Mira, Señor, le dice, como que quiso hasta exhortar a Jesús. A mí me han exhortado aquí, me dicen insurrecto hace un tiempo: hermano, no predique así, mire, se va a ir la gente, me dijo. Aquella hermana es muy delicada, me dijo. Así me la mencionó, me la señaló. Ella es muy delicada y se va a ir por ese tipo de mensaje, me dijo. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Sí, ¿no, Pedro? Si quieres, vete tú también. ¿Ah? ¿Y quieres irte tú también con ellos, Pedro, ya que te parece dura mi palabra?
Vete con ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero Gloria a Dios. Pedro no era nada tonto. Ah. Ah, Pedro era bien inteligente. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. No solo atrevido, era inteligente. Él lo que quería era corregir aquel asunto con falta de conocimiento espiritual. No, Señor, le dijo. ¿Cómo me dices eso? ¿A quién iremos, Señor? Le dijo, si solamente en ti, le dice, hay palabra de vida. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente en Jesucristo podemos tener salvación. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque no hay otro nombre, dice, Bajo los dado a cielos. los hombres en el cual Pueda podamos ser ser salvos. salvos. Solamente en Jesucristo. Gloria sea Gloria a Dios. Aleluya. al Rey. Aleluya. Muy bien. Así me despido de este lugar, Aleluya, gloria a Dios, poderoso, Él es grande. pero no del ministerio. Amén. Gloria al Porque Señor. ya le dije al enemigo que con iglesia o sin iglesia yo sigo predicando. Aleluya. Amén. Aleluya. No creo que el Señor no me da la puerta para llevar su bendita palabra. Poderoso, Pero la iglesia no se va a terminar, va a crecer. aleluya, gloria a Dios. Por eso es que Poderoso, el Señor quiere preparar obreros en su obra. Tiene que haber en la congregación no menos de 4 predicadores buenos, Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Hermano René, ahí está listo. 4 o 5 levitas, Ahí está hermano René. buenos músicos, Para, Señor, para tu gloria, Padre, la gloria. especialmente los que tienen 15 hasta 20 años menos que mi persona. Poderoso, Amén. poderoso. Tienen que seguir el asunto, Aleluya, gloria a Dios. Poderoso, pero no voy a querer sacarme antes de tiempo. Santo. poderoso, Sí, así querían unos hacer. Ya. No, espere que el Señor me diga, como le dijo a Moisés. Le dice Moisés al Señor, Señor, me siento fuerte todavía, 120 años tengo, pero me siento fuerte, le dijo. Sí, pero no, le dijo el Señor, tu tiempo se acabó. Cuando el Señor me diga eso, entonces ya habrá alguien preparado para continuar. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Cristo. aleluya, Así gloria a que Dios. esfuércese. Usted no sabe si el Señor tiene para usted el ministerio para continuarlo. No lo sabe. Prepárese o póngase en las manos del Señor para que le prepare. Para cuando el Señor me diga, Moisés, se acabó tu tiempo. Ya, y él mismo me diga, mira, aquel o aquella, esos van a seguir. Como le digo a Josué. Moisés no, le dice, él no va a entrar a mi pueblo, a la tierra prometida. Tú sí, le dijo. Vive Dios. Aleluya. Aleluya. A ver, ¿cuántos Josué se levantan aquí? Gloria a Dios. Puede ser Alvarito, puede ser Benjamín, puede ser Ángel Gabriel. No sabemos. Hermano René. A mí me quedan todavía unos 20 años de fuerza. 40. 40. O más, dice el hermano. Sí. Bueno, pues hay que pedirle al Señor que me fortalezca. Amén. No es fácil. Fortalece a tus siervos, Señor. Gloria a Dios. Pero en el Señor sí. Todo lo puedo, dice, ¿verdad? En Cristo, que me fortalece y me da las fuerzas. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Ahí está la dirección del nuevo local donde vamos a estar. Y mañana estamos invitados a una actividad de comida. Es gratis, no se preocupe, lleve hambre solamente. Gloria a Dios. Y después de que se termina ya, venimos para acá a ver qué podemos llevar para guardar en stories. Porque si no se puede todo, pues por lo menos las sillas. Tenemos todavía el día lunes. Pero ¿quién es van a trabajar?